Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, celebramos hoy el 14º domingo del tiempo ordinario en su ciclo B. Las lecturas del día llevan a reflexionar sobre las graves consecuencias del rechazar la palabra de Dios y sobre el deber de acogerla aun cuando llegue mediante mensajeros muy humildes y modestos. La primera lectura del profeta Ezequiel, en esta lectura se nos habla de la vocación del profeta, la que tuvo lugar a raíz de una gran visión de la gloria de Dios, ante la que cayó postrado en tierra. Pero también recuerda la incredulidad de los hijos de Israel frente al profeta, encargado de anunciar la destrucción de Jerusalén en castigo de sus pecados. Dios conoce la obstinación de este pueblo, testarudo y obstinado, que hace tiempo se ha rebelado contra él, pero les envía a Ezequiel. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabras graves que dicen lo detestable de la rebeldía contra Dios, por la que el corazón se endurece y se hace refractario a cualquier llamada. Dios, sin embargo, no cesa de iluminar y de enviar avisos por medio de sus profetas, pero precisamente la presencia de estos y sus amonestaciones agravan el pecado del que persiste en su incredulidad. Situación, por desgracia, nada infrecuente, antes repetida de continuo en la historia, hasta cuando Dios envió a los hombres no a un profeta, sino a su Hijo Divino. Vino a su casa y los suyos, nos dice el Evangelio, no le recibieron. Notemos que el que elige o llama al profeta es el mismo Dios que le dice hijo de Adán, lo que equivale a decir hijo de hombre, expresión que se repite 84 veces en el libro de Ezequiel, una en Daniel y 79 en los Evangelios. Dios llama a Ezequiel hijo de hombre, para recordarle, como dice San Jerónimo, su fragilidad humana o condición de hombre mortal, mientras que en los demás pasajes, fuera de Ezequiel, la expresión hijo del hombre denota al Mesías, a Jesucristo, el Hijo del Hombre por excelencia, pues como un hombre o como hombre había de aparecer sobre las nubes del cielo y también, primeramente, sobre la tierra como hombre modelo y ejemplar. Dios le da al profeta una misión, parecida a la de Isaías y a la de Jeremías, enviando también a un pueblo rebelde a la voz de Dios, que les habla por sus profetas. ¿Qué mensaje fue el de Ezequiel? Parece ser, por lo que luego repetirá, que se reducía a retraer al malvado de sus perversos caminos para que viva. El mensaje que anuncia no es ocasión de aplauso, pues se encuentra dificultades, incredulidades, resistencias. Pero Dios le dice, te hagan caso o no, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta entre ellos. La misión del profeta, como nuestra misión, resulta incómoda cuando se llama la atención a los que van por el camino del vicio y del pecado, alejándose de los mandamientos de Dios que tenemos que cumplir para salvarnos. En la segunda lectura, la segunda carta a los Corintios, enlaza con la temática de las otras, esbozando a través de la confesión de San Pablo la conducta del profeta y apóstol. Aunque enviado por Dios y dotado de gracias especiales, el profeta debe recordar que no deja de ser un hombre débil como los demás. Pablo, consciente de la grandeza de las revelaciones recibidas, acepta humildemente aquella espina en la carne. San Pablo había tenido grandes revelaciones y reconoce que son obra exclusiva de la bondad de Dios, así como la prueba por la que está pasando, el llevar una espina en la carne. Algunos comentaristas han dicho que este aguijón o espina significa los estímulos de la concupiscencia de la que habla en la carta a los Romanos, su capítulo 7. Mas no parece ser sino más bien una enfermedad o dolencia física. Y así aguijón significaría una espina clavada en la carne, como un dolor prolongado. Aquella enfermedad sufrida fue como contrapeso a las grandes revelaciones, para que no se llenara de soberbia. Él rogó verse libre de tal enfermedad, pero recibió esta respuesta: te basta mi gracia,
porque la fuerza se perfecciona en la debilidad. Es decir, con la gracia de Dios seremos fuertes en nuestras tentaciones. San Pablo, en lugar de acobardarse por las dificultades que encuentra, debe de aceptarlas como un componente indispensable de su misión. Vivo contento, dirá San Pablo, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pasemos al Evangelio de San Marcos, en su capítulo 6. Jesús había empezado su vida pública, había recorrido varios pueblos y hecho varios milagros, especialmente en Cafarnaún. Su fama se iba extendiendo por todas partes. Sus paisanos de Nazaret, donde había pasado su vida oculta de unos 30 años, lo esperaban con cierta curiosidad y también desconfianza. La lectura de este Evangelio nos refiere cómo después de las diversas correrías apostólicas vuelve por primera vez a Nazaret. Nazaret era su casa, su patria, donde había vivido desde la infancia, tenía los parientes y era bien conocido. Esto debería haber facilitado, más que en otras partes, su ministerio, y en cambio fue ocasión de rechazo. Tras un momento de estupor frente a su sabiduría y a sus milagros, los nazarenos lo rechazan incrédulos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y desconfiaban de él. Un orgullo secreto, rastrero, mezquino, les impide admitir que uno como ellos, criado a sus ojos y de profesión humilde, pueda ser un profeta y aún nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios. La modestia y la humildad de Jesús son el escándalo en que tropiezan cerrándose a la fe. Y Jesús observa con tristeza. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. La incredulidad de los suyos le impide obrar en su patria los grandes milagros hechos en otras partes, porque Dios usa de su omnipotencia solo en favor de los que creen. Pero alguno, probablemente entre los más humildes, debió de tener fe también en Nazaret, porque Marcos apunta, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Esto demuestra que Jesús está siempre pronto a salvar a quien lo acepta como Salvador. Y Jesús curó en día de sábado. Entró en la sinagoga y sus paisanos le dijeron: todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo aquí en tu patria. Es una petición carente de fe, pues en realidad desean ver un espectáculo y no al hombre de Dios. La multitud que le oía se pregunta asombrada: ¿de dónde le viene tanta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, y no viven aquí sus hermanos? Jesús notó la incredulidad de sus paisanos y dijo: nadie es profeta en su patria. A Jesús le rechazan cuando no se acata su doctrina expuesta en el Evangelio y por la Iglesia. No seamos incrédulos como aquellos paisanos de Jesús. Meditemos ahora su doctrina y sus milagros en los Evangelios y creamos firmemente en cuanto se nos dice, como dicho por Jesucristo. Creamos realmente en Jesucristo. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.